Sin más preámbulos, vamos a dar, por lo que sin más preámbulos, vamos a dar inicio al foro El cáncer infantil en el Perú y la importancia de la donación de sangre y plaquetas. Vamos a dar a conocer las reglas del Zoom. Mantener silenciado el micrófono, ingresar con su nombre y apellido, chequear los ruidos del ambiente, mantener prendidas las cámaras. Las preguntas se realizarán terminando las ponencias y a través del chat pueden ir escribiendo. La moderación está a cargo del compañero León Alberto Tan Sánchez, asesor regional de cáncer infantil de la región A del distrito H1 Perú. Compañero León, te dejo a cargo de la conducción. Gracias, compañera León. Muy buenas noches, compañeros leones y asistentes. Gracias por su presencia en este segundo día del foro. La primera ponencia estará a cargo de la doctora Pía Vargas Martorelet, quien es oncóloga pediatra, médico del staff del Departamento de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, miembro de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. El tema que nos va a tratar es la importancia de donar sangre y plaquetas. Buenas noches con todos. Voy a compartir mi pantalla. Perdón, que no me permite. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches con todos. Les voy a hablar ahora sobre la importancia de donar sangre y plaquetas. Para empezar, es importante conocer un poco sobre lo que es el cáncer infantil. Y de por sí, el cáncer es un conjunto de enfermedades en las que se va a observar un proceso descontrolado tanto en la división como en el crecimiento celular. Y el cáncer puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo y se puede diseminar también a cualquier lugar del cuerpo y es lo que llamamos metástasis. Lamentablemente, el cáncer en los niños se presenta más o menos entre 50 a 200 casos por cada millón de niños y aproximadamente cada año se diagnostican más de 27,000 casos de cáncer en niños menores de 14 años. A pesar de acá haber cifras importantes, el cáncer infantil es una enfermedad rara en la niñez. Lo preocupante o lo difícil del cáncer infantil es que este se puede manifestar con los mismos síntomas que otros procesos frecuentes. Y es por ello la importancia del rol del pediatra y la importancia del control de niño sano que se debe realizar a todos los niños. Hay muchos padres que simplemente llevan a sus niños el primer año, que son los controles más seguidos, y luego se olvidan de ir al pediatra. Y esto lamentablemente genera muchos problemas porque genera muchos retrasos en llegar a un diagnóstico oportuno. Tanto los padres como los cuidadores, profesores y todo aquel que está en contacto con los niños, ¿no?, de forma frecuente, son en realidad los mejores observadores. El cáncer infantil no se puede prevenir y es por eso que la detección temprana es lo más importante. ¿Por qué hablamos de donación de sangre, plaquetas, cuando hablamos de cáncer infantil? Porque en el cáncer infantil vamos a tener dos momentos. Uno, tanto el cáncer como por ejemplo los tipos de cáncer hematológico como la leucemia y la linfoma van a afectar
y van a dañar lo que es la médula ósea. La médula ósea es un órgano que va a generar y va a producir todos los componentes de la sangre. Si esta se afecta, pues la producción va a ser menor o no va a ser eficaz para poder, digamos, tener una cantidad o mantenerse de una manera adecuada. Por otro lado, cuando un niño empieza tratamiento para el cáncer infantil, hay diferentes tipos de tratamiento. Uno de ellos es la quimioterapia, otro radioterapia y otros cirugías. Tanto la quimioterapia como la radioterapia pueden afectar la función de la médula ósea también y generar por lo mismo disminución de la hemoglobina, disminución de las plaquetas, de los leucocitos y demás componentes de la sangre. Y por otro lado, el necesitar una cirugía siempre va a tener un riesgo de que pueda haber una pérdida sanguínea y se necesite, por lo tanto, también transfusiones. Entonces, en el cáncer infantil es, digamos, muy importante hablar también acerca de la donación de sangre, plaquetas y demás componentes. Por otro lado, también hay pacientes que reciben tratamiento que se conoce como trasplante de células hematopoyéticas o trasplante de médula ósea, donde también se van a dar dosis muy altas de quimioterapia, radioterapia, que va a destruir por completo la médula y por lo tanto estos pacientes van a necesitar transfusiones de forma continua. ¿Qué es la sangre, no? ¿Qué función tiene la sangre? En sí, el corazón va a bombear la sangre a través de una red de arterias y venas que van alrededor de todo nuestro cuerpo. La sangre transporta el oxígeno y los nutrientes a los órganos y tejidos del cuerpo y es por eso es que es muy importante. Además, como ayudar a eliminar los desechos, ¿sí? Las sustancias tóxicas. La sangre está compuesta por diferentes componentes y estos componentes tienen funciones diferentes y muy importantes. La primera, por ahí, las plaquetas. Las plaquetas son importantes para la coagulación y es decir, evitar los sangrados, hemorragias. Los glóbulos rojos son los principales que transportan el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo y eliminan lo que es el dióxido de carbono y otros productos de desecho. Por eso que también es muy importante tener un valor de glóbulos rojos adecuados. El plasma, que es el componente líquido de la sangre, va a tener un alto contenido en proteínas y además también factores de coagulación, ayuda a transportar también nutrientes y el agua necesaria para los tejidos. Y los leucocitos finalmente, que son aquellos que nos van a dar nuestra primera defensa, actúan contra las infecciones y tienen una función moduladora de lo que es el sistema inmunológico. ¿Qué es la donación de sangre? La donación de sangre se define como un acto voluntario, altruista, anónimo, universal y gratuito. La sangre, lamentablemente, no se puede fabricar en un laboratorio y es un bien insustituible que solamente se puede conseguir a través de la donación. Y su utilización terapéutica, como les mencioné, es de vital importancia y sobre todo para nuestros niños que sufren de cáncer infantil. Una persona que dona una unidad de sangre puede beneficiar a 3 personas. Y eso es, digamos, lo más importante, ¿no? Puede ayudar a salvar la vida de 3 personas. ¿Cuáles son los requisitos para yo poder donar sangre y cada cuánto tiempo puedo donar, ¿no? Porque muchas personas dicen, yo quiero donar, pero no tienen mayor información. Entonces, en realidad, prácticamente casi toda la población puede donar. El requisito primordial es que sea mayor de edad, hombre o mujer, mayor de 18 años, hasta los 60 años, idealmente. Va a depender igual de cada banco de sangre, pero usualmente es hasta los 60 años. Pesar igual o más de 50 kilos, tener un documento que los identifique, sea DNI, pasaporte, carnet de extranjería, en el caso de las personas que son extranjeras. En el caso de cada cuánto tiempo se puede donar, para los hombres, por lo menos deben haber transcurrido 3 meses desde la anterior vez que donaron sangre total. Y para las mujeres debe ser de 4 meses el tiempo de espera. En el caso de plaquetas o plasma, cuando solamente se extrae plaquetas o plasma, esto se puede hacer hasta cada 15 días. Entonces, digamos que esto es algo que se puede hacer de forma frecuente y no va a generar ningún daño a la persona. Por otro lado, no haber visitado zonas endémicas de malaria o paludismo en los últimos 3 meses, estar
sano, tener, digamos, pruebas negativas para VIH, hepatitis C, hepatitis B, ya que estos pueden transmitirse a través de la sangre, entonces estos pacientes no podrían donar. En el tema de tatuajes o perforaciones o piercing o maquillaje permanente, se recomienda que se espere un año del procedimiento para recién poder donar sangre. Idealmente tener una pareja sexual estable en los últimos 6 meses. El día de la donación deben consumir un desayuno ligero, no alto en grasas, haber dormido bien y no haber consumido licor, en las últimas 72 horas. Esos son los requisitos, que en realidad, como mencioné, no son muy difíciles y prácticamente casi toda la población los cumple. ¿Cómo donar sangre? En realidad, todo centro de transfusión pone a disposición de los ciudadanos distintos puntos de extracción de sangre. Hay tanto móviles como fijos, ¿no? Con el objeto de hacer la donación un paso sencillo. Como pueden ver, por el 15 de febrero, que fue el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, se hizo una campaña en el Hospital Neoplásicas para donar sangre, ¿no? Se invita a cualquier persona que tenga la capacidad y las ganas de donar para que pueda acudir. También en diferentes hospitales se arman campañas y se envían buses donde ahí mismo les extraen la sangre y van a diferentes partes de Lima, ¿no? Para poder buscar voluntarios. ¿Qué tipos de donaciones hay? Tenemos 2 tipos. La primera es la sangre total, que es la que la mayoría debe conocer, donde uno le extraen una bolsa de más o menos 450 mililitros de sangre. Esta es la sangre total. Aproximadamente un adulto tiene 5 litros de sangre, así que esto no va a suponer ningún riesgo. Siempre igual después de una transfusión, uno debe tener un reposo relativo de más o menos unos 20 minutos, ¿sí? Y después puede retornar a sus actividades, ¿sí? De esta sangre total vamos a poder obtener muchos componentes. Vamos a poder dividirla en los glóbulos rojos como tal, que es lo que se va a transfundir cuando un paciente tiene anemia, que es la hemoglobina baja. Podemos tener el plasma con plaquetas. Del plasma con plaquetas, que es como un líquido amarillo, podemos dividirlo en plaquetas y en plasma fresco congelado. Y del plasma fresco congelado, que como les mencioné, también ayuda por el tema de coagulación, se puede también hacer otras divisiones ya más específicas. Y el otro tipo de donación es por aféresis. En el caso de la aféresis, acá vamos a tener que, una cosa muy importante es que para la aféresis tenemos que tener unas venas bien gruesas para que sea más fácil poder obtener la sangre. Cuando hacemos aféresis, vamos a estar conectados a una máquina y esta máquina lo que se va a encargar es de dividir en ese momento la sangre, sea en el componente que uno desea, sea plaquetas, o sea plasma, o sea glóbulos rojos. Y lo que no corresponde lo va a devolver a la máquina. Entonces, digamos, en este caso va a demorar más, porque puede demorar 1 hora o un poco más. En el caso de sangre total, pues esto simplemente demora unos 10 minutos, 15 minutos aproximadamente, pero en el caso de la aféresis va a demorar un poco más porque los componentes se van a ir separando y va a ir regresando al cuerpo lo que no necesitamos extraer. Ahora, algo importante es a veces no sabemos a quién podemos donar sangre, ¿no? Toda esta información siempre se les va a dar en el banco de sangre. Si ustedes conocen su grupo sanguíneo o en todo caso no lo conozcan, siempre es importante saberlo, ¿sí? Porque uno nunca sabe cuándo puede necesitar una transfusión. Entonces, más o menos nos guiamos de esto, pero como regla general, por decirlo de una manera más fácil, todo paciente, por ejemplo, el O negativo le puede donar sangre a todos, ¿sí? Pero solo puede recibir sangre de O negativo. Por eso deben conocer que hay grupos de apoyo para pacientes con O negativo, porque es una sangre difícil de conseguir y solamente pueden conseguir digamos, solo pueden recibir donaciones de este tipo de sangre. Entonces, si alguno de ustedes o alguien sabe que es O negativo,
Sería ideal si fuera un donante voluntario, ya que ayudaría a muchas personas que lamentablemente tienen este tipo de sangre y que es muy difícil de conseguir. ¿Sí? Entonces, bueno, acá más o menos, pero por ahí lo bueno de lo negativo es que le puede donar a absolutamente todos. ¿Por qué es importante donar sangre? ¿No? La pregunta principal de la exposición. Como mencioné, la sangre y sus componentes son imprescindibles en el tratamiento de numerosas enfermedades. Cuando el cáncer afecta, ¿no? O su tratamiento afecta la médula ósea y genera un recuento bajo de glóbulos rojos, que es lo que llamamos anemia, o un recuento bajo de plaquetas, se van a requerir transfusiones, ya que la anemia o la trombocitopenia, que es el recuento bajo de plaquetas, pone en riesgo la vida del paciente. Por otro lado, el reabastecimiento de la sangre por alguna lesión o quimioterapia va a requerir sangre de donantes sanos. Siempre existe una necesidad constante de donaciones de sangre regulares, ya que es importante saber que no es que yo dono la sangre y dura por siempre, sino que tiene un tiempo limitado porque son células vivas y luego deja de ser útil. Entonces siempre es importante que la donación se haga de forma regular por una cantidad adecuada y suficiente de personas para poder garantizar la disponibilidad en el momento y en el lugar que se precise, ¿no? En caso llegue un paciente delicado o un paciente que requiera esta transfusión de emergencia, ¿no? Por otro lado, algo que no se habla mucho es que también la donación de sangre de por sí trae beneficios hacia la persona que está donando. ¿Por qué? Porque se ha visto que al donar sangre se reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ayuda de alguna manera a regular también la presión arterial y a mantener una mejor oxigenación del cuerpo. ¿Por qué? Porque al yo donar sangre, mi cuerpo va a decir, ok, estás sacándote sangre, yo necesito generar nuevas células para poder cubrir eso que se ha ido. Entonces mi cuerpo empieza a generar nuevas células y estas nuevas células tienen una mejor capacidad, digamos que son más jóvenes y pueden mejorar la oxigenación a nivel del cuerpo y cumplir mejor las funciones para las que está hecha todos sus componentes de la sangre, ¿no? Lo más importante, con una sola donación, como mencioné, se pueden salvar 3 vidas. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar glóbulos rojos, puedo sacar plaquetas y puedo sacar plasma. Y eso ayuda a 3 personas cuando sacamos sangre total, ¿no? Y la donación de sangre constituye un objetivo de gran interés, tanto sanitario como social. Como mencioné, cualquiera puede necesitar sangre algún día y disponer de ella es responsabilidad de todos nosotros. Entonces, para terminar, nada más mencionar para todos que donar sangre es donar vida. Gracias. Gracias, doctora Vargas, por su excelente presentación. Continuando, vamos a invitar a la licenciada enfermera Nora Yauca Caguano, quien tiene la especialidad en pediatría oncológica, es enfermera educadora en oncología infantil y labora en el Hospital Nacional Edgardo Rebalati Martí en el servicio de oncohematología pediátrica. Adelante, licenciado. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Voy a, por favor, compartir mi pantalla. ¿Se puede visualizar, por favor? Sí, licenciado. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, el tema que les traigo el día de hoy, pues es mitos y verdades en la donación de sangre. Y tenemos que, pues, ¿qué nos dice, para empezar, la Organización Mundial de la Salud? Nos dice que la donación de sangre es la transferencia de sangre o componentes sanguíneos de un sujeto que viene a ser el donante hacia otro que va a ser el receptor, ¿no?
Y también nos dice que una transfusión de sangre puede salvar la vida del paciente. De ahí es la necesidad de que los servicios de salud procuren mantener un suministro adecuado de sangre y que garanticen la seguridad del paciente. Como vemos en la figura, y ya lo mencionaron anteriormente, por ejemplo, tenemos un donante, ¿no?, que a través de un catéter en la vena de su brazo está donando hacia una bolsa que es la sangre total. Esta sangre total extraída pues va a salvar la vida o va a mejorar la calidad de vida de hasta 3 pacientes. Bueno, también mencionar rápidamente pues que los componentes de la sangre, por ejemplo, si en una muestra se extrae sangre, el 55% va a estar constituido de plasma, el 44% va a estar constituido por las células, los hematíes, los glóbulos rojos, y el 1% va a ser plaquetas, ¿no? Esa es la composición de la sangre. Y de esa sangre total que ha sido extraída a un donante, van a extraer los demás componentes, ¿no? Como vemos, las unidades de paquete globular, que son ricos en glóbulos rojos, también plaquetas y también plasma y plaquetas, ¿no? Y al paciente solamente se le va a transfundir el hemocomponente que este paciente necesita, ¿no? Ya sea uno de los 3, o de repente en algunos casos puede recibir transfusión de hasta los 3 hemocomponentes. Entonces, la transfusión de sangre pues es un procedimiento terapéutico consistente en la administración de sangre o componentes sanguíneos, ya sea por pérdida o por destrucción. La enfermera es la que va a administrar los hemocomponentes sanguíneos y va a monitorizar al paciente durante este proceso de la transfusión. Aquí les muestro un gráfico de barras, y es que son las transfusiones de hemocomponentes que se realizaron en el servicio de oncohematología pediátrica del Hospital Rebagliati en el mes de enero a abril del año 2020, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, en el mes de enero se transfundieron 89 hemocomponentes, en el mes de febrero 121 hemocomponentes, y en el mes de marzo 106, y en el mes de abril 84, ¿no? Por ejemplo, en la barrita roja son lo que representa los paquetes globulares, y en la barrita amarilla las plaquetas, y en menos proporción pues vemos que el color verde plasma fresco, congelado, y en los crioprecipitados, que también es otro hemocomponente, está en morado, ¿no? Entonces podemos ver que en este periodo de tiempo, y en realidad en el servicio en los pacientes hospitalizados en el servicio de oncohematología pediátrica, el mayor requerimiento de hemocomponentes, pues es, en primer lugar, son las plaquetas, ¿no? Vemos ahí las barras amarillas, son las plaquetas que se transfirieron en este periodo de tiempo, ¿no? Y en segundo lugar, lo que más se requirió fueron los paquetes globulares, ¿no? Y en menor proporción el plasma y el crioprecipitado, ¿no? Pero recordemos que en este periodo de tiempo estábamos en pandemia, pero aún así el requerimiento es a lo largo de todo el año, todos los meses se requieren tener donantes para que puedan cumplir la necesidad de estos pacientitos de oncología pediátrica, de poder ellos seguir con un tratamiento y recobrar su salud, ¿no? Es muy importante en ellos las transfusiones sanguíneas, ¿no? Estos datos son de los pacientes hospitalizados, pero también hay pacientes que no están hospitalizados, pero que vienen en forma ambulatoria. O sea, quiere decir que vienen de sus casas, reciben su transfusión, ya sea de plaquetas o de sangre, lo que requiera, y luego, terminando la transfusión, van a su domicilio, ¿no? Entonces, esos datos no están consignados en este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que sigue, ¿no? Por ejemplo, los médicos, ya sea el oncólogo pediatra o el hematólogo pediatra, ante la necesidad del paciente de la transfusión, pues habla con los padres y les solicita la necesidad de que tengan que traer donantes voluntarios, ya sea de su entorno familiar, sus amigos, sus conocidos, para que puedan donar, ya que el banco de sangre, como su nombre lo dice, es un banco que está equipado con
unidades suficientes, les presta a los niños en sus requerimientos, ¿no? Las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero ellos tienen que después, como van a seguir requiriendo transfusiones, tienen que seguir también, tienen que devolver, ¿no? Que se llama sangre por unidades por reposición, o sea, que tienen que reponer lo que también les ha prestado. Entonces, nos vemos en dos realidades, ¿no? Una realidad es que los pacientes que son de provincia y que han venido al hospital y están hospitalizados solamente por el tratamiento, no tienen muchas veces familiares o conocidos cercanos que les puedan donar. Entonces, esa es una realidad que existe y que hay, y no solamente en nuestro hospital, sino que también en los demás hospitales. Y también la otra realidad es que si los pacientes son de Lima, sus familiares viven en Lima, pero ¿qué pasa? A veces el desconocimiento les hace tener falsas ideas acerca de la donación o de ser donante, ¿no? Entonces, a eso le llamamos lo que son mitos. Mitos, lo que es el tema central de la exposición, ¿no? Los mitos sobre la donación de sangre. Entonces, uno de esos, los más comunes, o lo que hemos escuchado, ¿no? Acerca de la donación de sangre, vamos a mencionar en la siguiente diapositiva, y vemos que lo que mencionan es, bueno, si dono sangre, me voy a poner débil, ¿no? O licenciada, creo que si dono me voy a debilitar. Y bueno, la realidad, eso no es verdad, ¿no? Eso es un mito, eso es falso, porque la sangre extraída se va a reponer, como ya lo mencionaron anteriormente en la anterior ponencia, se va a reponer a pocas horas, el donante va a tomar líquidos, va a hacer reposo, ¿no? Y puede después de la donación continuar con sus actividades diarias normales, ¿no? El segundo mito es donar sangre engorda. Y es que en realidad eso no es cierto, no es una realidad, es falso, es un mito, porque a veces en el pensamiento de las personas está que como he donado sangre, me voy a debilitar, entonces tengo que alimentarme el doble o tengo que comer más para poder reponerme, ¿no? Es la idea o es el pensamiento que tienen, y tal vez esa costumbre o esa actividad pues los va a hacer subir de peso, pero no en sí la donación de sangre, ¿no? Otro mito también es, bueno, solo voy a donar, pero cuando vea que es una emergencia, ¿no? Y como vemos, pues estos niños que están en oncología pediátrica, si bien van a tener un riesgo a sangrado, van a necesitar transfusión. No necesariamente están teniendo pérdida de sangre en ese momento, pero sí van a necesitar reponer. Entonces, en ese caso ellos sí necesitan, ¿no? Aunque a veces pueden tener de repente sí signos de sangrado, por ejemplo, como hablaron en la ponencia ayer, pueden tener los niños petequias, que son puntitos rojos en la piel, o de repente hematomas o en alguna parte del cuerpo. Entonces eso nos está indicando que este niño va a necesitar transfusión de plaquetas, aunque no se vea una evidencia así de un sangrado, ¿no? O que no sea evidente, pero sí necesita. Entonces a veces esa idea tienen las personas que son donantes, ¿no? Como no lo ven sangrando, entonces piensan que no es una emergencia, ¿no? Pero sin embargo el niño la requiere, ¿no? Otra creencia, otro mito, es que donar sangre es peligroso, lo cual es falso, porque el proceso de la donación es un proceso que es totalmente seguro, no va a tener ningún riesgo hacia el donante y tampoco hacia la persona que va a ser el receptor o el que recibe la transfusión, ¿no? Son procesos que están bastante estandarizados y con bastante seguridad. Entonces, el otro mito también es que a veces piensan que pueden contraer infecciones, ¿no? Y bueno, la realidad es que todo el procedimiento está rigurosamente controlado, todo el material que se usa es estéril, o sea, quiere decir que esté libre de microorganismos, y también todo material es descartable. Entonces, no hay ese riesgo, ¿no? Bueno, el otro mito, la otra creencia, dicen, bueno, es que eso es para los jóvenes, ¿no? Donan sangre solamente las personas jóvenes, yo soy demasiado mayor, yo no puedo donar.
Bueno, en realidad sí pueden donar hasta, hemos visto en la realidad hasta los 65 años, siempre y cuando pues reúnan las condiciones, reúnan los requisitos, previa evaluación médica, entonces sí pueden ser donantes, ¿no? Otro mito también que es bastante común es que el donar sangre me va a dar anemia, pero es que en realidad las personas que van a ser donantes van a pasar un filtro de evaluación y en realidad pasan varios filtros, ¿no?, de evaluación, pero uno de ellos es que les van a medir hemoglobina. Entonces, no van a extraer sangre a una persona pues, que está con anemia en ese momento, ¿no? Y también, a lo contrario, el proceso de donar sangre no le va a traer un problema de salud como es la anemia, ¿no? Otro mito es, bueno, si tengo tatuaje, tengo piercing, no puedo donar. Y en realidad sí lo pueden hacer, siempre y cuando haya pasado un año después de haberse realizado ese procedimiento, ¿no?, de perforación o el tatuaje. Otro mito es, bueno, no es un mito, pero es una realidad, ¿no?, que de los padres que muchas veces es la primera vez que se enfrentan a una situación de hospitalización, una situación de que van a requerir, su niño va a requerir transfusión. Entonces, sí, pues presentan miedo, ¿no? Todo a lo desconocido siempre va a haber un temor, va a haber miedo, ¿no? Pero a veces los papás mismos superan ese temor, más movidos por el amor a sus hijos, porque darles un poco más de bienestar, de calidad de vida. Entonces eso les da fuerza, ¿no? Y a veces muchos, ellos vencen ese miedo, ese temor, ¿no? Otro mito es, no puedo donar sangre en este momento porque, bueno, es que no estoy en ayunas, ya he comido. Y en realidad sí pueden donar sangre. Es más, deberían ir a donar sangre con un alimento ligero, habiendo bebido líquidos, ¿no? No en ayunas, ¿no? Bueno, ahora las verdades. Sí es verdad que las personas diabéticos e hipertensos o que están descompensados o no están con un tratamiento, no pueden donar, ¿no? Esa es una verdad. Es verdad que no pueden donar sangre quienes sufren afecciones cardíacas, problemas renales, enfermedades neurológicas, enfermedades respiratorias, enfermedades hematológicas. No pueden donar. También es verdad que quienes hayan tenido hepatitis después de los 12 años también no pueden donar. Es verdad que no podrán donar quienes usan sustancias tóxicas, ¿no?, como drogas, o que también son promiscuos, ¿no?, sexualmente. Entonces no pueden donar. También es verdad que no pueden donar los que son portadores de VIH o han tenido enfermedad sífilis, hepatitis de tipo B, de tipo C, enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que es transmitida por un mosquito, o otra enfermedad también otra enfermedad de transmisión sanguínea, también no pueden donar. También es verdad que no pueden donar si han ingerido bebidas alcohólicas 72 horas antes, ¿no? No pueden donar. Bueno, para culminar, pues, esta frase, el corazón más grande y bueno, es de los donantes de sangre. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada Yauca, por su brillante ponencia. Tengo el agrado de presentar a un excelente amigo León, pasado gobernador del distrito, Pablo Cáceres Iglesias, quien ha sido presidente del Comité Honorario del Distrito H1 Perú 2021-2022, Asociación Internacional de Clubes de Leones. Pasado gobernador, periodo 2019-2020, máster en Gerencia Internacional y docente en la Universidad Privada del Norte. El tema que nos va a tratar es el rol de la comunidad y del leonismo frente a la cultura de donación de sangre. Adelante, Pablo. Muy buenas noches, muchísimas gracias, apreciado Alberto, León Gobernadora Zoila, compañeros leones, estimadas compañeras ponentes del día de hoy. Vamos a conversar un poquito del rol de la comunidad y del leonismo frente a la cultura de donación de sangre, tomando como ideas base las dos exposiciones anteriores.
los mitos sobre la donación de sangre y la importancia de la misma. Así que vamos a continuar con la siguiente diapositiva porque tengo algunas preguntas que hacerles, más que darles respuestas. La primera pregunta sería, si yo, Paulo Cáceres, estuviera delicado de salud, aquí hay muchos de mis compañeros leones, si yo estuviera delicado de salud, ¿cuántos de ustedes me ayudarían? Con lo que sea. Pueden levantar su mano, pueden poner en el chat, por favor. A ver, podemos interactuar. Hay la opción de levantar la mano, también podemos poner en el chat. Sí, a ver, ya veo varios. Podemos levantar la manito también aquí en vivo, podemos escribir. Miren cuántas manos. Adiós, gracias. Espero no enfermarme, pero ya los estoy grabando también para ver a quiénes voy a recurrir en caso me enferme. Muy bien, a ver, Alberto, tú también levanta la manito. Sí, También. sí. Ahí está, muy bien, ya está, perfecto. Muy bien, excelente. Bajamos las manos porque quiero hacer otra pregunta. Bajemos las manos brevemente. Gracias, gobernadora, baja la mano. Yo sé que me va a ayudar, ya le voy a mandar mi carta para que me ayude, pero hay que bajar la mano por ahora. Sí, muy bien, ya bajamos las manos. Gracias, Sarita. Muy bien, hasta Talara voy a mandar mi solicitud. Ok, muy bien. Gracias, Rosy. Ya, perfecto. La siguiente pregunta. Si hoy yo estuviera delicado de salud, ya no solo si estuviera con algún problema, si estuviera delicado de salud y necesitara unidades de sangre, según lo que han indicado las ponentes, ¿cuántos de ustedes que están aquí el día de hoy me salvarían mi vida donando su sangre para mí? ¿Cuántos lo harían? Lorena, muy bien, Lorena la primerita, Rosy Calmet. ¿Cuántos contribuirían donando sangre para mí? Ok, Milagrito Cerdán, gracias. Ángela, ¿quién más está? Sarita, aquí más veo. A ver, algunos están poniendo la manito hacia arriba. Carmen Bo, Carmencita, muchas gracias, amiga. Carlita Farro, muy bien. Un poquito menos de los que me ayudarían si solamente tuviera otro tipo de problemas, ¿no? Ya donar sangre se nos hace todavía un poco más complicado. De repente también tenemos algunas contraindicaciones para no hacerlo. Muy bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Ya sé con quiénes contar en caso de que necesite sangre, donación de sangre. ¿Cuál es la clave para donar con este pequeño ejercicio? Primero es querer, ¿verdad? Querer hacerlo. Y lo segundo, voluntad. Ustedes, la mayoría, más de 20, tenían voluntad de apoyarme si yo tuviera cualquier problema, alguna dificultad. Pero cuando hice la pregunta, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a donar una unidad de sangre? Para mí, ya fueron un poquito menos porque ya lo pensábamos, lo meditamos, bueno, está la edad, diferentes aspectos, ¿verdad? Pero los que levantaron la mano quisieron apoyarme a mí, porque me conocen, pero también porque tienen la voluntad de contribuir al bienestar de otra persona. Y por eso el día de hoy yo quería hacer este ejercicio para que ustedes reflexionen sobre esto. Hoy soy yo, Paulo Cáceres, y por eso ustedes pudieran donar sangre para mí, porque tenemos un vínculo de afecto, de amistad. Pero ¿cuántas personas no tienen la suerte de tener amigos como tengo yo, como ustedes, que pueden estar dispuestos a dar su tiempo? Por eso es que el rol de los leones creo que debe cambiar. En algún momento se nos pidió a los leones que somos paladines de luchar contra la ceguera. Yo creo que hoy nuestra compañera León Margarita, junto con sus asesores regionales de cáncer infantil, nos están haciendo otro tipo de llamado, ¿no? Hoy día el foro de ayer y hoy día tiene otro objetivo, y es de empezar a crear conciencia en nosotros, ya no solo sobre el cáncer infantil, sino sobre la importancia que tenemos de nosotros donar sangre y con ello salvar vidas a otras personas. Entonces, compañeros, si queremos y tenemos voluntad, podemos donar sangre. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el rol ahí repuesto grande? Pues voluntad de hacer en nuestros clubes. La donación de sangre, si lo hacemos de manera de club, es una actividad de servicio que no nos va a costar mucho dinero, ¿verdad? Claro, hay que ver los compañeros que reúnan el rango de la edad, que no hayan donado más de 3 veces en el año, qué sé yo, que estén con buen estado de salud, ¿no? Y podemos promover dentro de nuestros clubes de leones la donación voluntaria. Vamos a ver cuáles son los compromisos. Yo me estoy adelantando un poquito, pero quería hacerles otra pregunta, ¿sí? Quería hacerles otra pregunta. ¿Qué pasa cuando tú... Todavía. Un ratito, bueno, ya salió. ¿Qué pasa cuando tú tienes... No, la siguiente, sale, la siguiente. Solo quedémonos ahí. Muy bien, gracias. ¿Qué pasa cuando tú tienes el 1% de la batería de tu celular? Cuéntame, ¿qué haces tú?
te desesperas, pueden poner en el chat, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes tú cuando tienes el 1% de la batería de tu celular y no tienes el cargador a la mano? Estás en la calle, estás esperando la llamada importantísima, seguro te van a ofrecer un trabajo importante, un negocio relevante, o estás esperando la llamada de tu hijo o tu hija que está por llegar o que no te has comunicado en el día. ¿Pueden ponerme en el chat, por favor? Marielita se desespera, busca una manera rápida el cargador, muy bien, en el Nilsson. ¿Qué hacen los demás? Cuéntenme, ¿cómo se sienten cuando tienen el 1% de su batería? Se desespera, dice Carmencita, se desespera. Muy bien, ¿y los demás? Pueden escribir en el chat, ¿ah? Sé que no podemos activar. Corro ¿a buscar qué? Dice gobernadora Anita, no. Sea más específica, por favor. ¿Qué quiere buscar? ¿Buscar otro teléfono de repente? Me preocupo y empiezo a buscar soluciones. Corro a buscar un cargador, muy bien. Ahora sí, démosle un clic, por favor. Quisiera comentarles con ustedes que de los 34 millones de peruanos que somos aproximadamente, solo el 1% de nosotros donamos sangre. Entonces, sus respuestas las voy a utilizar. Imagínate si tú con tu celular que tiene el 1% de batería te desesperas, corres a buscar soluciones o generas soluciones o buscas el cargador. Imagínate nuestro país que busca donantes de manera voluntaria. ¿Cuán desesperados pueden estar las familias? ¿Cuán desesperado puede estar un padre por su niño o por su niña? Un hijo que quiere recuperar la salud del papá o entre los hermanos, ¿verdad? O entre los sobrinos. 1% de los peruanos, ¿sí? Donamos sangre. Y esto es para, primero, llamar a conciencia de nosotros que algo tenemos que hacer como Club de Leones, ¿ya? Aunque no esté dentro de nuestras 5 actividades principales, debemos también tener un enfoque en una actividad, como digo, que no cuesta dinero, sin embargo, tiene un impacto duradero en la vida de las personas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, mire, se requiere 640,000 unidades en todo el Perú aproximadamente. De esas, 358,000 se logran unidades donadas. Tenemos un déficit de más o menos de unas 300,000 unidades que aún faltan. 300,000 unidades que faltan. Entonces, algo se tiene que hacer. Ya no solo conversarlo aquí, ¿verdad? Sino llevarlo a nuestros clubes de leones. Aquí hay varios presidentes, jefes de zona, veo jefes de región. Conversemos con nuestros leones y fomentemos la cultura de donación de sangre. Así como estamos fomentando ya varios años, gobernadora, la cultura de donación, como siempre se nos dice, a la fundación, creo que ya es necesario que dentro de los leones, y aquí está nuestra próxima gobernadora Ana, junto con nuestra gobernadora Zoila, creen un programa donde empecemos a generar una cultura de donación de sangre entre los leones y nuestras familias. Si me acompañan con la siguiente diapositiva, por favor. Solo el 13,5% de donantes es voluntario. Es decir, de ese 1%, ¿se acuerdan que estuvimos viendo? De ese 1%, un segundo que mi computadora, ok, ya está. De ese 1% de peruanos que dona, imagínense, el 13,5% lo hace de corazón. Lo hace así como ustedes porque soy su familia, porque soy su amigo. Quiere decir, compañeros leones, que tenemos aproximadamente 87% de gente que se ve desesperada y tiene que pagar. Tiene que pagar por una donación, ¿no? Se supone que los hospitales buscan, un ratito, buscan que sea todo voluntario, pero no siempre se puede lograr ello, ¿verdad? Entonces, 87%, imagínate tú en la desesperación, tu familiar está muy delicado, necesita no 1, 2, 3, 4 unidades, y que no podamos encontrar personas de buen corazón que quieran donar de manera voluntaria y hay que pagar encima. Aquí en Trujillo, en las pocas oportunidades que hemos tenido, que se nos han tocado las puertas y se busca de manera desesperada, imagino que en otras regiones, se conversa con el ejército para que los señores del ejército, con los jóvenes que están allí, puedan contribuir. Pero no hay que buscar siempre la solución más fácil, los pobres jóvenes que están en el ejército, ¿no? Sino debemos crear entre nosotros la conciencia de donación. Y aquí vemos, por ejemplo, algo que está haciendo el Club de Leones del Chao Centenario, que junto con el Club de Leones de Virú,
que han empezado a hacer campañas cada 2 o 3 meses de donación de sangre, ¿no? Y esto con los compañeros, empezó con los compañeros de Chao, para poder generar una mayor conciencia, ¿no? Esto de ocasión de que nuestro angelito Axel, que estuvo luchando contra el cáncer infantil, fue llamado a los brazos del Señor y sus papás dijeron, aquí tenemos algo que hacer. Héctor dijo, aquí vamos a hacer algo y utilizar este dolor para generar un bienestar en otras personas. Y eso es lo que siguiente, por favor. Entonces, recordemos, miren, 30% voluntario. Un 70% debido a la pandemia, se ha caído las donaciones. La gente tiene miedo al hospital, cree que en el hospital, con justa razón, probablemente el COVID se encuentra más presente, genera mayor temor, ya nadie quiere exponerse, ¿verdad? Y entonces se ha visto reducido del año 2021, 70% de las donaciones en el Instituto Nacional del Niño. No hablo a nivel nacional, pero en el Instituto del Niño, que es justo lo que nos convoca en este foro, que es el cáncer infantil, 70% reducción de donaciones, imagínense. ¿Se acuerdan de ese 1% que les puse en la batería? Bueno, menos del 1%. Imagínate cuán desesperados pueden estar los papás de nuestros niños. Y esto es algo que se debería como conocer, no solo aquí en el Distrito H1, sino que de repente en los próximos consejos de gobernadores podemos y debemos gestionar ya un programa especial de los leones para promover la cultura de donación de sangre. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ahí está la pregunta, ¿no? Frente a esta realidad, ¿qué hacer? Ahí estamos todos nosotros pensando, meditando. Es lo que Marielita me ha pedido que conversemos, ¿no? ¿Qué hacer? Siguiente diapositiva. Ya que vimos, primero crear conciencia, ahora vamos a ver qué podemos hacer. Primero, creo que informar a la comunidad. Justo la colega anterior hablaba de los mitos, ¿no? Luchando contra los mitos. Muchas personas no vamos porque piensan que se van a debilitar, piensan que se van a quedar anémicos, ¿no? Algunos dicen, bueno, solo voy a donar en emergencia, pero las emergencias ocurren las 24 horas y no solo a ti, a tu familia, ocurre a un montón de gente, ¿no? ¿Podría infectarme de alguna enfermedad? También hay un poco de desconocimiento allí, ya nos ha explicado que eso no es posible, ¿no? Y algunos dicen, bueno, ya doné una vez, pues ya, una visita, si no me desgasto, ¿no? Otros dicen, mi sangre es muy valiosa para estar dándola por aquí y por allá. Sí, tu sangre es muy valiosa, pero se regenera cada vez que uno dona, nuestro organismo tiene esa capacidad de regenerar la sangre que se dona. Así que, bueno, primero hay que informar de los mitos, ¿no? Para que las personas creen conciencia y esto no sea un impedimento para donar. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué más podemos hacer. Luego, informando a la población sobre los requisitos, ¿no? Los requisitos básicos. Ser mayor de edad, pesar entre 50 kilos, ¿no? Yo ya peso como 80, así que creo que ya estoy muy bien ahí. Sentirse bien, ¿no? También de salud, pues, si estoy delicado, no voy a ir a donar. Las mujeres pueden donar hasta 3 veces al año, los hombres podemos donar hasta 4, ¿no? Y, bueno, ir alimentadito, ¿no? Entonces, hay que informar. Obviamente hay que buscar más información dada por el gobierno para dar información actualizada de los requisitos sobre los que se quiere informar, ¿no? El siguiente, por favor, entonces recuerda, primero informar sobre los mitos, luego poder informar sobre los requisitos. Seguimos con información sobre el impacto de la donación. Ya nos dijo nuestra primera doctora que nos hablaba sobre la importancia de la donación. Nosotros podemos ser héroes sin capa, o con una capa imaginaria, una capa roja, ¿no? Nuestra donación de una unidad de sangre puede ayudar a 3 personas a salvar la vida, ¿no? Y si comparamos eso con otras actividades, el impacto es mayor. Cuando hacemos una campaña de mitigar el hambre, que lo hacemos con todo el corazón y damos un desayuno, sí, estamos contribuyendo. Pero imagínate el impacto de que tú sepas en tu club, que todos los leones jóvenes, los que reunimos las características, donemos, y sepamos que hemos ayudado a prolongar la vida de 3 personas, y que en tu club hayan 10 a donar, ya son 30 personas, y que a lo largo del distrito lo hagamos todos los 100 y tantos clubes de leones que somos, imagínense el impacto en vidas. Ya no hablamos solo en personas perdidas, sino en vidas, y si eso lo multiplicas por las familias, es aún mayor. Entonces tenemos que informar sobre realmente qué cambio si yo dono, ¿no? Aparte que ayudamos a personas a que no gasten dinero comprando sangre, ¿no? Siguiente, por favor. Creando, justo era mi propuesta, gobernadora y próxima gobernadora Anita, creando un comité distrital permanente de donación de sangre.
Estamos hablando ahora de la donación de sangre como parte de la Asesoría Distrital de Cáncer Infantil, junto con los asesores. Sin embargo, gobernadora Zoila y próxima gobernadora Ana Zavala, no tenemos un comité permanente de donación de sangre. Una unidad especializada que primero cree conciencia aquí entre nosotros los leones para generar programas y demos trípticos y toda la información necesaria para crear esta conciencia dentro de nuestras comunidades. Creo que es necesario, y eso es una cuestión de decisión de ustedes, de nuestras próximas autoridades, de implementar no una asesoría distrital con una persona, sino un comité permanente, ¿no? Donde puedan reunirse las por regiones, más el distrital, y constantemente estemos monitoreando. Creo que este puede ser el impacto, León Gobernadora, de los leones en nuestra comunidad. Siguiente diapositiva, por favor. Establecer alianzas estratégicas con hospitales e instituciones. Obviamente solos no podemos. Yo puedo ir a donar mi sangre solo, correcto. Pero vi hace poco la publicidad del Club de Leones Santa Victoria, que está esto, hinchas de sangre, ¿no? Y fomentaron una asociación entre salud y bicentenario muy importante. En mi año de gobernación, mi jefe de región, Betty Orbegoso, se unió con una ONG, ahorita no recuerdo, algo de vida, mis disculpas, para hacer una campaña, la hicimos en la Universidad Nacional de Trujillo y se hizo en la Universidad Privada Antenor Borrego, ¿no? Contribuimos con los refrigerios para los donantes y esas asociaciones permitieron recolectar muchas unidades de sangre en beneficio de las personas con cáncer pediátrico. Entonces, miren lo que podemos hacer en asociación con otras instituciones, como en salud, obviamente, también. Siguiente, por favor. También vi una fotografía similar del Club de Leones Reina de la Paz. Disculpen que ya no me dio tiempo para incluirlo, pero también he visto que está haciendo una campaña igual de importancia de donación de sangre. Entonces, somos varios clubes que estamos involucrados, organizando en todas las ciudades, ¿no? Campañas bimensuales de donación de sangre. Aquí vemos al Club de Leones de Barranca, que están los leones donando también, ¿no? Entonces, nosotros podemos organizar, pero claro, para organizar tenemos que tener contactos con las unidades, con las entidades receptoras de la donación. Siguiente, por favor. Ya para ir terminando, finalmente quiero dejarles con esta reflexión. No hay mayor alegría que contribuir al bienestar de los demás de la sociedad. Creo que no hay mayor alegría que poder contribuir. A veces los leones nos decimos, sí, pero no hay fondos para hacer actividades o no, qué sé yo. Bueno, esto no necesitas fondos. Solo necesitas, ¿te acuerdas los que dijera dos palabras? ¿Qué se necesitaba para donar sangre? Según mi criterio, claro está. ¿Qué necesitábamos? ¿Se acuerdan? A ver si han estado atentos, estoy tomando nota. ¿Qué necesitábamos? Eran dos palabras que necesitábamos para donar, según mi criterio. Voluntad. Voluntad. ¿Y antes de voluntad? Querer. Querer y voluntad. Entonces, si nosotros queremos, podemos. Y si podemos, significa que tengo la voluntad de hacer. Compañeros leones, en nuestras manos está de cambiar, en nuestras autoridades, de tomar estas sugerencias, de crear este comité permanente de promoción del cáncer. Y que los leones del distrito H1 podamos generar esta conciencia y crear lazos con otras instituciones de la comunidad para contribuir bimensual o trimestralmente en campañas donde nosotros la lideremos para seguir generando donación de este valioso, de la valiosa sangre que se puede sacar plaquetas y todo lo que nos habló la doctora en beneficio de nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos y espero que en estos días mediten y ya empiecen a colocar así en su Facebook, aquí estoy en la cola donando y salvando 3 vidas. Conviértanse en héroes, nunca es tarde. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo, por tu brillante exposición. Gracias. Bueno, vamos a ver las preguntas por parte de ustedes. Alberto, en el chat hay preguntas. Una pregunta para las expositoras. ¿Cuándo se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre? A ver, licenciada Nora. 14 de junio. Muy bien.
el día del cumpleaños de mi hijo Renzo, 14 de junio. Muy bien. Y ese día se celebra el Día del Donante de Sangre a nivel mundial, sobre todo para agradecer a los voluntarios y también para concientizar a la población en general para la importancia de la donación de sangre. Por ello se ha creado por el año 2005 el Día del Donante de Sangre. Muy bien, a ver si hay alguna pregunta. Alberto, hay una pregunta que dice, ¿una persona con citomegalovirus puede donar sangre? Hola, idealmente para donar sangre debe estar sano. Si está con una infección aguda, o sea, en este momento de citomegalovirus, idealmente no debe donar porque no está sano. Pero si ha tenido una infección previa por citomegalovirus, no lo contraindica. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Una pregunta para la doctora Vargas. ¿Cuál es la cantidad de sangre que se extrae en una donación? ¿Es dolorosa la extracción de médula ósea, o sea, la punción medular? A ver, de la donación de sangre va a depender de qué tipo de donación hagamos. Si hacemos de sangre total, más o menos se saca 450 a 500 mililitros. Si hablamos de aféresis, va a depender de lo que vayamos a sacar, sea plaquetas o plasma. No hay un volumen exacto, sino que se hace un recuento de acuerdo a la cantidad de plaquetas, digamos, por mililitro que tenga la persona que va a donar. Entonces eso es, digamos, relativo. Pero en sangre total, que es lo más común, es aproximadamente 450 a 500 mililitros. Respecto al aspirado de médula, eso solamente se hace para los pacientes oncológicos y para algunos tipos de diagnóstico, y sí es doloroso porque se ingresa una aguja al hueso de la cadera, de la parte posterior usualmente, y da dolor. Pero en el caso de los niños hacemos este procedimiento bajo sedación, entonces no tienen mayor molestia. Gracias, doctora, por sus respuestas. Hay otra pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para donar sangre en esta pandemia? Los requisitos son los mismos en realidad, lo único que la diferencia en la pandemia han sido dos cosas. Uno, que no se tenían donantes porque la gente estaba en casa, y segundo, que el paciente no debe estar con infección por COVID al momento de que va a donar, ¿no? Entonces, usualmente si es un COVID leve, que no ha requerido hospitalización, después del alta, esperar unos 14 días y ya podría donar, ¿no? Pero de todas maneras, pacientes con contacto o con sospecha, idealmente deben mantener su aislamiento y no donar, no acercarse a una unidad para donar sangre, ¿no? Muy bien, gracias, doctora, por su respuesta. Muy bien, al no haber más preguntas, vamos a continuar con las conclusiones de este segundo foro. La donación de sangre es un acto solidario, altruista, voluntario y responsable que ayuda a salvar vidas. Es el regalo más valioso que podemos hacer por alguien. Como nos refirieron la doctora Vargas y la licenciada, una donación de sangre puede salvar 3 vidas. O sea, con un paquete de sangre total se puede ayudar a 3 personas. Ya nos han explicado que la sangre tiene un elemento líquido que es el plasma sanguíneo, rico en proteínas, y una parte sólida que son los glóbulos rojos y las plaquetas. Ahora, si bien es cierto que estamos refiriéndonos al cáncer infantil y de todo tipo de cáncer, van a necesitar sangre, pero el plasma sanguíneo también lo vamos a utilizar en los quemados, sobre todo en la quemadura de tercer grado, en la quemadura extensa,
también en los trasplantes de órganos y en la hemofilia. Los glóbulos rojos o paquete globular lo vamos a utilizar siempre cuando hay pérdidas sanguíneas, cuando hay anemias agudas, por ejemplo, en el cáncer, en los traumatismos por accidentes automovilísticos, en los desastres naturales, en las intervenciones quirúrgicas complejas, también lo vamos a utilizar. Y también se han referido sobre las plaquetas, que es lo que más dona el Hospital Rebagliati. Se utiliza tanto para el cáncer, pero también para una enfermedad autoinmune que dan niños, que es el PTI, la púrpura trombocitopénica idiopática, cuando este está descompensado y hay sangrado. También se han referido sobre la pandemia y la emergencia sanitaria, donde la donación de sangre ha disminuido bastante y por ende ha caído también la reserva de sangre en los bancos. La sangre también se han referido que tiene un tiempo de vida útil, no es que la sangre tenga mucha duración. Según los componentes, tienen su caducidad. La demanda de sangre ha aumentado a medida que crecen los accidentes, las violencias y las enfermedades. Por lo tanto, debemos fomentar la cultura de la donación de sangre. Aquellos leones que tuvimos la suerte de viajar a la ciudad de Bucaramanga a celebrar el 50º FOLAC en Colombia, fuimos testigos de 3 días de jornadas de donación de sangre. Esto se llevó a cabo en la parte externa del centro de convenciones, donde había un hemomóvil, y esa sangre recaudada sirvió para los niños con cáncer infantil del Centro Universitario de Santander. Muy bien. Agradezco a los 3 expositores por su excelente presentación y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Alberto, por la conducción del foro. Vamos a dar inicio a la clausura del foro virtual, el cáncer infantil en el Perú y la importancia de la donación de sangre y plaquetas. Presentan nuestras autoridades. Compañera León Zoila Chacón de Licázaga, gobernadora del distrito de H1 2021-2022. Compañero León Marco Guzmán Espinosa, pasado gobernador del distrito, periodo 2021. Compañera León Ana Zavala Con, primera vicegobernadora. José Noriega Ravelo, segundo vicegobernador. Compañero León Pablo Cáceres Iglesias, presidente del Comité Honorario del Distrito H1 2021-2022. Nuestra compañera Fiorella del Carpio, coordinadora GSP, y nuestra compañera Carla Carromori, coordinadora GLT. Asimismo, también quiero agradecer la presencia de nuestro compañero León pasado gobernador Alejandro Calvo. Bueno, agradecer estos 2 días de foro que hemos tenido con médicos especialistas, oncólogos, que nos han dado mucha información importante sobre el cáncer infantil, enfermedad que afecta a niños y adolescentes de 0 a 19 años. Un tema muy importante que hemos tocado hoy día ha sido la donación de sangre y los mitos acerca de ello. Donar realmente es dar vida a otro ser humano. Es un acto de amor y seamos realmente portadores de esta información, ¿no? Es un compromiso que tenemos nosotros los leones con la comunidad y debemos contribuir a salvar vidas, ¿no? Esto es importante que lo transmitamos a nuestros clubes de leones, a nuestros socios y a nuestras amistades, para que de esa manera podamos contribuir a una donación de sangre, al menos podamos hacer campañas cada 2 meses, ¿no? Mi agradecimiento total a los médicos, a la licenciada Nora Yauca, a nuestro compañero León Pablo Cáceres por su didáctica también, exposición y muy motivadora para los leones. Y agradecer también a nuestra gobernadora
Zoila Chacón, por su apoyo constante, a los asesores regionales, a nuestras coordinadoras, Sara Álvarez, Carla Farromori, Fiorella del Carpio, Janina Salazar, y a nuestro moderador de hoy día, que ha hecho una muy excelente conducción. Muchas gracias y paso la siguiente. Le cedo la palabra a nuestra gobernadora para que dé unas palabras de clausura del foro y entregue los certificados. Muchas gracias, Marielita, asesora distrital de cáncer infantil. Muy buenas noches, querida familia leonística, estimadas autoridades e invitados que nos honran con su presencia. Agradecer la participación de los ponentes y panelistas en este foro de cáncer infantil del distrito H1. También agradecer y felicitar a los expositores que nos han acompañado en estas 2 noches, disertando hermosos temas que nos han hecho tomar conciencia de apoyar al cáncer infantil. A la doctora Claudia Pascual, a la doctora Ligia Ríos, también a la doctora Esi Maradiaga, que ellas han hecho su disertación el día de ayer. Y hoy día hemos tenido a la doctora Pía Vargas, a la licenciada en enfermería Nora Ayauca, y a nuestro estimado amigo, pasado gobernador Paulo Cáceres, a quien les agradezco el apoyo que han brindado a nuestro distrito H1. Ellos nos han brindado temas muy importantes, que tanto los leones, los profesores y padres de familia puedan ayudar a apoyar a los niños con cáncer infantil, colaborando así con quienes más lo necesitan. Nos han enseñado los 12 señales de alerta de cáncer, tanto en niños como adolescentes. Asimismo, hemos conocido los cánceres más frecuentes y los factores de riesgo de la leucemia aguda, y hemos visto también el tratamiento y causas de las fallas del tratamiento, la prevención del abandono, su terapia personalizada, y todo ello, como ustedes han podido ver, se ha hecho con ayuda de trípticos, afiches, cuentos, manejo del fortalecimiento de las competencias, el material educativo autovisual que ellos han utilizado, que esa es una forma como los leones también podemos llegar a la comunidad y a los lugares donde los niños lo necesitan o las madres deben de diagnosticar precozmente esta enfermedad en sus niños. Hoy día hemos tomado conciencia del por qué es importante donar sangre y plaquetas, porque también, como dice Mariela y la expositora, donar sangre es salvar vidas. También esta noche se ha aclarado lo que son los mitos y verdades en la donación de sangre, muy importante, porque de esa manera vamos a lograr mayor número de donantes, ¿no? Porque vamos a difundir que existen en realidad mitos que se deben de erradicar de nuestra cultura. Asimismo, hemos visto lo más importante que son las claves para donar. Su disertación muy práctica nos ha dado nuestro pasado gobernador Paulito, a quien felicito también, que es muy importante motivarnos de esa manera para poder, como sociedad, ¿no? Y como leones, poder lograr tener voluntarios para donar y tomar conciencia de la donación para donar tanto sangre como plaquetas. Esta noche quiero felicitar y agradecer a la coordinadora distrital de cáncer infantil, Mariela Peredo Tiniano, por la organización de este importante foro del distrito H1, en coordinación con nuestra GST Fiorella del Carpio. Asimismo, agradecer la asistencia de los profesores de las instituciones educativas también que se han hecho presente, a los padres de familia, leones, leos e invitados concurrentes a esta capacitación. En esta noche, unidos en la virtualidad, declaro clausurado el foro El cáncer infantil en el Perú y la importancia de la donación de sangre y plaquetas, conmemorando el mes
dorado el mes de cáncer infantil. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. Asimismo, queremos hacer entrega la gobernación del distrito y la coordinación del distrital de cáncer infantil, los certificados de apreciación a cada uno de los ponentes. A la doctora Pía Vargas, que está presente, muchísimas gracias por su participación, que nos ha hecho conocer muy bien todo lo que es el cáncer infantil y el apoyo que debemos de dar en nuestra comunidad. Asimismo, a la licenciada en enfermería, Nora Ayanca, que ella también nos ha hablado mucha de la importancia que es donar sangre, y es por ello que agradezco su participación. A nuestro estimado pasado gobernador Paulo Cáceres Iglesias, por la disertación de su tema tan importante que la sociedad debe tomar conciencia para poder donar. Le agradecemos su participación, la asesora distrital y la gobernación del distrito. A la doctora Claudia Pascual, ella el día de ayer nos disertó un tema muy importante de lo que es el cáncer infantil. Le agradecemos su participación. A la doctora Esi Maradiegue, también le agradecemos su participación con la entrega de este certificado de apreciación, y a la doctora Ligia Ríos López, quien también nos ha disertado un tema muy importante el día de ayer. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. A la doctora Rosdali Díaz Coronado, quien también ayer estuvo con nosotros, a quien le agradecemos muchísimo por su participación, y un certificado de apreciación a nuestro moderador, el doctor Alberto Tan. Muchísimas gracias por su apoyo. Muchas gracias, gobernadora Zoila, y muy buenas noches, y hasta otra oportunidad donde podamos encontrarnos con más información importante en cáncer infantil. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Por favor, un momentito para poder tomar la foto. Un segundo, no se vayan, por favor, abran sus cámaras. Son 2 tomas. Vamos con la primera toma. Por favor, si pueden abrir sus camaritas y un momentito dejen de escribir en el chat, porque si no salen las... Ahora sí, ya está listo. Primera toma, sonrían por favor. Descansen. Un segundo. Vamos con la segunda toma. Sonrían por favor. Ahí está. Sonrían. Descansen. Gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a Gracias, todos. adiós. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.